Buenas tardes a todos. Estamos en el Jueves Reparador de Mujer Fátima. Estamos en el Apostolado de Comunión Reparadora. Ya saben que es jueves, viernes y sábado reparador. Hoy tenemos el gusto de presentarles a la doctora Pilar Calva, que ya muchos la conocen, pero que está de menos tener aquí otra vez su testimonio en línea para que nos cuente ahora y que nos cuente su proceso de conversión y lo que está haciendo para, no sé, la reparación en todo el mundo. Bienvenida, doctora. Muy bien, pues muchas gracias por la invitación, gracias al padre Héctor por este canal que puede llevar más allá de las fronteras el mensaje de la verdad en la vida. Y como la vida es Jesús, estamos trabajando también por Jesús, estamos misionando también a Jesús. Pues bueno, yo les quiero contar que soy médico, yo estudié medicina en México y pues yo entré a la escuela de medicina sin ser católica practicante, con una vida personal y profesional más bien muy liberal. Entonces, pues a mí lo primero que me encomendaron en segundo año de la carrera, aunque estaba en una universidad católica, pues fue que fuera a un pueblito y tocara de puerta en puerta y repartiera anticonceptivos. Yo la verdad es que no hice ningún razonamiento, porque me hubiera acordado que en la escuela o en la misma materia a la que íbamos a hacer las prácticas me habían enseñado que yo tenía que tocar y preguntar, hacer un censo de salud, preguntar cuántos niños había, cuánto pesaban, si tenían algún problema, que si había un diabético y se controlaba. Y yo no razoné y nada más me dijeron, tú vas, tocas, preguntas cuántas mujeres en años fértiles hay. Una mujer en años fértiles es aquella que está entre la primera regla, la menarca, y la última regla. Todos esos años, una mujer, independientemente de su estado civil, es fértil. Es decir, si se da el acto esponsal, puede quedar embarazada. Eran los años 80, ya había esta boom de antinatalismo de los 60. Y entonces, pues bueno, llegué a la primera casita, me acuerdo que estaba la señora Clotilde, muy sencilla, salió muy amable, y pues yo le vi la cara que era de años fértiles. Entonces ya mi pregunta fue muy directa, señora, ¿y con qué se cuida? ¿No? Desde este término que es muy mexicano, en otros países de Latinoamérica también no lo entienden, pues uno se cuida de lo que está mal, ¿no? Tú te cuidas de un ladrón y pones barrotes, o pones cámaras, te cuidas de una gripa y nos dijeron tienen que ponerse un trapo sucio, y bueno, uno generalmente se cuida de un mal, pero desde la pregunta está mal hecha, porque uno se cuida de un hijo es una bendición para un matrimonio y nunca es ni una carga ni un mal, independientemente de la situación en la que haya venido o la situación de salud en la que venga, ¿no? Y entonces, bueno, pues perpleja me dijo, ¿cómo? Le digo, sí, ¿qué anticonceptivo usa? Y entonces esta mujer me contestó y me dijo, pues el padre los domingos nos ha dicho que no usemos anticonceptivos. Eran unos momentos, los 80, en donde los sacerdotes hablaban este tema abiertamente. La gente sencilla tiene muy claro que quiere agradar a Dios y no ofender a Dios. Entonces todo aquello que ofende a Dios y el padre diga no usen, pues no lo va a usar. Entonces, bueno, pues me empecé mi imposición y le dije, mire señora, usted no sabe, el padre tampoco sabe, lo que tiene que hacer, le saqué la cajita de pastillas, de tomar una de estas pastillas por día, y le enseñé los numeritos, y perpleja me dice, ¿una pastilla? Si no estoy enferma de nada. Ah, pues porque yo sé y usted no sabe. Otra vez la soberbia del científico, porque en el conocimiento de la farmacología es el único medicamento, las pastillas anticonceptivas, que se utiliza para echar a perder una función que viene desde el cerebro hasta el ovario, pasando por varios mensajeros químicos que se llaman hormonas. Es una función muy compleja que los anticonceptivos hormonales la echan a perder. Todas las demás medicinas en la farmacología se usan para arreglar lo que no funciona bien, ¿no? Diabético que no funciona bien su páncreas, pues le dan insulina o le dan hipoglucemiantes para bajarle el número, no, la cantidad de azúcar, pero no le echan a perder lo que le funciona bien. Entonces ella tenía realmente un sentido común muy bueno, pero bueno, pues otra vez la imposición. Señora, yo sé usted no sabe, me va a hacer caso y la próxima semana nos vemos. La siguiente semana tomé la cajita, faltaban solo 2, bueno, le puse una regañada, señora, quedamos que le iba a tomar. Y la señora, muy sencilla y muy sensata, me dice, doctora, pero además de que no estoy enferma de nada, su pastilla me enferma. Mire, me salió aquí paño, me dolió la cabeza.
Toda mujer comprende lo que le estoy diciendo. La mujer se aguanta lo que le está pasando, pero la pastilla la enferma porque tiene 150 cambios químicos en el cuerpo de una mujer. Está sustentado en cualquier libro farmacológico. Entonces, ya un poquito más fuerte, hablé con ella y le dije, mire señora, si la próxima semana no faltan 8 pastillas, vamos a dejar de venir a ver al abuelito en su corazón, vamos a dejar de ver a los niños en pediatría y ya no vamos a atender a esta familia, porque ustedes no están obedeciendo a la política. ¿Sabes? La obligatoriedad hacia las cosas médicas. Entonces la siguiente semana llegué, tomé la cajita y faltaban 8 pastillas. Entonces la felicité, dije, señora, felicidades, ya sabe lo que tiene que hacer. La gente sencilla no sabe mentir, entonces bajó sus ojitos y me dijo, ay doctor, es que no me la tomé, pero me dio miedo que me fuera a regañar. Y dije, ¿dónde están las pastillas? Pues mire, me lleva su patiecito, donde tiene sus latitas de leche nido, de salsa de tomate grandes que las llenan de tierra, le hacen de macetita. Me dice, mire, las empecé a esconder en mis macetas. Y mire qué bonita crece la margarita, la rosita. Pues claro, todo crece muy bien porque son esteroides. Eso es lo que se toma una mujer, esteroides. Pues ya desesperada, pues entonces me quedó la imposición de la inyección anticonceptiva, que se llama la Depo-Provera, que hoy tiene muy bien reconocidas las farmacéuticas, que es un medicamento que provoca osteoporosis irreversible. Las mujeres de campo, uno de manera natural no escucha que me operaron y me reemplazaron la cadera porque se me fractura o que tengo osteoporosis. No tiene una cadera muy sana porque hacen 3 medidas naturalmente. Comen calcio, que contiene la tortilla, se asolean porque están en el campo trabajando, lavan en el río, hacen ejercicio no en el gimnasio, sino al lavar, al subir, al bajar, al cargar. Tienen unos huesos muy saludables. ¿Qué habrá pasado con estas mujeres que yo inyecté? Ahora, yo en ese momento, pues yo sentí que hacía un doble bien. ¿Por qué? Porque les imponía un anticonceptivo para que para mí ellas no debían de tener hijos, otro error, porque esa no es una decisión mía, sino de cada matrimonio. Y pues hacía manita porque no debía inyectar. Después de esto, claro que estuve de acuerdo con el aborto, porque el aborto es una consecuencia del anticoncepcionismo. Si no vamos a acabar con el aborto, si no hablamos y terminamos con el uso de anticonceptivos. Porque ¿por qué llega una mujer a abortar? Porque no usó anticonceptivos o porque le fallaron los anticonceptivos. O sea, el origen del aborto no lo digo yo, pero lo dijo el Papa Pablo VI, San Pablo VI. Su origen del aborto es la anticoncepción. Y me seguí para adelante. Yo no hice un aborto en ese momento. Yo creo que no me hubieran puesto a hacerlo porque estaba en una mentalidad muy liberal. Pero bueno, no era fácil hacerlo porque en los 80s casi no estaba liberado, etc. Y estuve después de acuerdo con la fertilización in vitro, los bebés de probeta, con la eutanasia y toda la cultura de la muerte. Entonces, bueno, yo estaba así, llegué al final de la carrera, teniendo de mis mejores amigos, pues la gente más liberal. Uno de los profesores más liberales era el de genética, que bueno, pues a mí me gustaba la genética. Y entonces yo tenía que hacer un trabajo de tesis para recibirme y tenía 6 meses ahí libres para hacerlo. Y entonces mi papá me propuso que viniera aquí a Francia para hacerlo, porque aquí estaba uno de mis hermanos que ya era médico, que estaba ya en su segundo posgrado. Y entonces pues yo dije, pues bueno, y me gustaría hacerlo en genética, pero no había barreta de Google, no era una época nueva, entonces no teníamos idea muy tan fácil como ahora quién estaba al otro lado del mundo. Y es así como me acerco a mi profesor de genética, un médico muy liberal. Él ya tenía comprado todo para hacer el diagnóstico prenatal, solo esperaba que los diputados retrógrados liberaran el aborto en ese caso. Entonces era mi ambiente liberal. Y entonces él me dice, y reconoce a pesar de su manera de ser liberal, me dice, el mejor genetista del mundo está en París. Entonces pues le escribimos y así vengo a dar en 1982 con el profesor Jérôme Lejeune, Jerónimo el Joven en español, y él es un profesor francés que descubre la causa del síndrome de Down y que es por 3 cromosomas 21. Antes John Landon Down había hecho como su carita y que si tienen problemas del corazón y su manita quién sabe cómo, pero no sabían la causa. Y eran unos chicos, ellos y sus familias, muy discriminados porque pensaban que era consecuencia de sífilis. Entonces era un deshonor tener un hijito así.
y tristemente nuestros pueblos nos amarraban de la pata a la cama y no nos dejaban salir. Y si una familia se animaba a salir con su chiquito con síndrome de Down, la otra familia se cruzaba a la otra acera de la calle para no pasar y no se lo fuera a contagiar. Entonces, Lejeune realmente dignificó a estos niños, incluso se les llegó a llamar muy feo, se les llamó a llamar mongoles. Sí. Entonces, bueno, él encuentra que es por 3 cromosomas 21, tenemos 2 de cada uno que nos dio papá y uno que nos dio mamá, pero en el caso del par 21 hay 3, es una trisomía 21. Entonces él está muy contento porque él dice, bueno, ya conozco la causa, ahora voy por la curación. Sin embargo, en una tremenda soberbia y en la libertad humana, hay quienes utilizan ese descubrimiento para poder diagnosticar antes de nacer y darles cuello a los niños de vivir. Entonces Lejeune se pone muy triste porque por mi descubrimiento ahora van a poder matar a estos niños antes de que nazcan. Entonces él, no solo como católico, como provida, es muy provida, sino naturalmente todos los médicos debemos ser provida. ¿Por qué? Porque un médico estudia todos los años que estudia, seguimos estudiando toda la vida para salvar la vida de nuestros pacientes. Esa es nuestra vocación, es como si un bombero le dices, de aquí en adelante tú ya no vas a apagar incendios y no vas a hacer incendios porque sabes hacer el incendio perfecto. Pues el bombero diría, es que yo me dedico a apagar incendios. Aquí es igual. Su tarea es salvar vidas. Exacto. Entonces, pues un médico de manera natural debe ser provida. Por eso en algunos países tienen que llegar a la posición de conciencia, a quitar esa cláusula, porque el médico en su misión, en su vocación, eso es. Bueno, entonces ya Lejeune, desde que yo lo conocí, vi unos ojos profundos y dije, este hombre no solo es inteligente. En este momento dije, es un sabio. Hoy hubiera dicho, es un santo, pero bueno, en ese momento yo no estaba cercano a cuestiones de la fe, entonces no lo dije, que seguramente va a aprender. Se me ha dado un trabajo de laboratorio, de una técnica para diagnosticar otro síndrome genético. A mí no me encanta en el laboratorio, nunca me ha gustado el laboratorio, porque yo soy más médico, clínico, tocapanzas, me gusta la relación con el paciente. El contacto. Y entonces, pues no sé si se cara, no sé si estaba en su plan, y me dice, bueno, pero tú trabajas en el laboratorio cuando yo no esté en el consultorio. Cuando yo esté en el consultorio, tú eres como mi sombra, me acompañas todas las consultas, todo el tema. Pues van a ver a la sombra de quién es tú. Y entonces, bueno, lo que me convirtió fue su testimonio entre lo que él pensaba, predicaba y hacía. Un hombre de una pieza. Todo coherente. Todo coherente. Entonces yo veía que llegaban los papás con los niñitos, papás venían de todo el mundo, y pues después los papás decían, pues a la media hora, después de que esperamos un año la consulta, no es que nos dijo nada nuevo de la parte médica o científica, pero nos enamoró de nuestro hijo, ¿no? Entonces era un médico que con la plática, sin perder la realidad de lo que es una alteración genética, él siempre pues, enamoraba a sus hijos, que es la parte del amor es la más importante para estimular a estos niños. Incluso había algunas parejas que llegaban solitas porque si se iba el tamizaje prenatal para cortar cabezas de los niñitos con algún problema, tenían 3 días para reconocerlos como suyos o los podían abandonar en la maternidad. Y entonces llegaban con la decisión que si les decían, es trisomía 21, no lo vamos a recoger. Y los enamoraba tanto que regresaban por su hijito. Yo decía, ¿qué tiene este doctor que enamora y valora la vida independientemente de las circunstancias? Porque tampoco era un médico que no supiera lo que implica estas cosas. Él trató a sus pacientes toda su vida y pues unos, como en todas las cosas de medicina, iban muy bien, otros no iban tan bien, y otros causaban más sufrimiento y más dolor, y otros menos, y pues, pero bueno, siempre fue motivo de unión. Pero usted sabía en ese momento que practicaba alguna religión, el doctor Gelón. No, yo no, para mí no tenía importancia la religión, y menos en una cosa académica, científica, entonces nunca ni me interesé en preguntarle, ni me interesé en fijarme si traía un rosario o una imagen o si había, no sé si tendría porque no me fijé. Y él también, en mucho respeto, nunca me preguntó, ¿eres bautizada? ¿Vas a sacramentos? ¿Estás en orden? Porque me hubiera quitado, a lo mejor era yo la pecadora más grande, entonces no sé, a lo mejor no hubiera sido yo la persona ideal para estar con él.
¿no? No, pero su actitud daba mucho. Pero su actitud, yo decía, algo tiene, pero no alcanzaba a saber. Por eso decía, primero es un sabio, después decía, sí, ya hoy sé que él constantemente nombraba frases bíblicas como dejad que los más pequeños se acerquen a mí, lo que hayáis hecho con uno de estos pequeños lo habéis hecho para mí, ¿no? Entonces, si lo sé, puedo yo ya reflexionar. Y la segunda vez que regresé con él, bueno, pues sí, me empezó a rezar su rosario. Era una persona de una vida interior profunda, o sea, no era de esos que te contestan rápido, sino, ¿no? Y siempre, entonces, pues yo creo que sí tenía varias virtudes que la primera vez no reconocí tan fácilmente, después reconocí más, ¿no? Entonces, él, por ejemplo, me enseñó la no colaboración con el mal, porque en mexicano decimos, tanto peca el que mata a la vaca como el que le agarra la pata, ¿no? Entonces, la colaboración directa es el que mata a la vaca, pero esa vaca no lo bien puede matar si alguien no le detiene la pata para que no se escape. Entonces, ese que le tiene la pata no hace un mal de manera directa, pero colabora un mal porque si no la detiene el otro no la mata. Entonces, él me enseñó y me dijo, yo no puedo hacer aquí diagnóstico prenatal, porque aunque yo no sé ni para qué lo van a usar los papás ni los doctores, y a lo mejor los papás están en otra ciudad o en otro país, ¿no? De un papel que yo entregue, de un estudio que yo hice y certifique que tiene un cromosoma 21 de más o 18 de más o 13, porque son diversos los padecimientos genéticos, en otro lugar le van a dar sentencia de pena de muerte. Yo podré hacer diagnóstico prenatal cuando sea para ayudar al bien del paciente, pero nunca para colaborar con un mal. Entonces, bueno, pues esto le sirvió mucha persecución en su vida. Él fue muy fiel, él siempre dijo la verdad, siempre fue congruente con sus actos, ¿no? Y entonces, pues eso le sirvió mucho ostracismo, persecución, recorte de donativos, tenía un laboratorio muy sencillo. Él, por cierto, se dedicaba a las 3 áreas. Él se dedicaba a la investigación fuertemente, ¿sí? Dedicaba ratos a la investigación, estaba en contacto y tenía un laboratorio donde pues, estaban de acuerdo, que investigaba qué páginas del libro de más traía, porque había 321, y cómo íbamos a pagarlas para que no dieran las consecuencias que daba, ¿no? Tuvo mucha actividad clínica, veía pacientes todo el día, y fue una persona que también se dedicó a difundir la verdad, tanto de una manera muy sencilla, por eso decía es un sabio, porque es alguien, a veces que las personas muy inteligentes, solo otro inteligente le entiende, porque habla tan complicado que pues no le entiendes. Y él era un sabio porque él sabía aterrizar en un lenguaje sencillo todo lo más complejo en ciencia. Yo me acuerdo que algún día llegó y me dijo, es que le voy a enseñar a este niño porque es tan especial, préstame tu microscopio. Entonces tenía 2 pares de lentes, se sentaba con el chiquito con su número, ya estaban contando los cromosomas hasta que decía, ahí está el tercero. El niño salía feliz, decía, ya entendí por qué soy tan especial, ya vi los 3. Entonces te imaginas enseñarle y dignificar a un niño de entonces y a su familia. Entonces fue alguien que enseñó a nivel personal, a nivel gente sencilla, pero pues también son las grandes disertaciones científicas, ¿no? En los cuales, además de hablar de la verdad científica y genética, porque es reconocido como el padre de la genética moderna. El padre de la genética es Mendel, monje agustino que plantaba y hacía lo de los chícharos y las leyes de la herencia. Y les es considerado. Nos enseñaban, yo creo que ya no enseñan tanto. Y también él es de la genética moderna, porque empieza a encontrar enfermedades cuya causa es genética, como la de los libros, los cromosomas, pero también otras enfermedades que tienen fondo genético. Por ejemplo, él empezó a hacer mucho la correlación del cáncer con genética y de alguna manera llegar a la curación. No llegó porque se murió relativamente joven. Bueno, además de lo que él hacía en este tema, él fue un gran amigo de San Juan Pablo II, después supe que también de Pablo VI, estuvo involucrado en todo lo de Humanae Vitae, no a los anticonceptivos, no a la antinatalidad, no al aborto como método de control natal, pero bueno, también con Juan Pablo II. Entonces, él iba a unos viajes misteriosos
un viernes cada mes, mes y medio, donde yo sabía que iba al Vaticano, no tenía ni idea de qué era el Vaticano, ni preguntaba ni mandaba saludos al Papa Juan Pablo II, o sea, para mí el Vaticano era, la primera vez fue del 82 al 83, ya estaba San Juan Pablo II, y pues para mí era un estado misógino, yo venía de una cuna pues bastante feminista también, he hecho mi tesis de la preparatoria de cómo la opresión de la mujer empezaba en la colonia, y lo demostré, me iba al Colegio de México y todo ahí. Entonces, pues la verdad es que no tenía mayor interés en lo que iba a hacer allá, ¿no? Pero todos los lunes él me dejaba en mi escritorio lo que él había escrito para la Pontificia Academia de las Ciencias. Recuerdo que el primer artículo que me dio fue sobre el desarme de las guerras nucleares y el segundo artículo que me dio fue sobre biología, conciencia y fe. Y en eso como que empezó a acomodarse todo lo que ya me traía en mi cabeza, que era un poquito de vestigio de formación religiosa, ética y aparte lo que era la ciencia médico-biológica, como que lo tenía muy disperso. Entonces, bueno, pues yo a través de pues, lo que le escribe, a través de acompañarlo en la consulta, ya 8 meses después, pues yo tengo que regresar a México y acabo mi tesis. Pues le agradezco profundamente todo lo que yo había aprendido, pero sobre todo le digo, doctor, con usted me convertí. Yo llegué aquí pensando que entre semana, de lunes a sábado, uno se pone la bata blanca, se quita la cruz. Y el fin de semana uno se pone la cruz y se quita la bata blanca. Y usted me ha enseñado que uno puede portar la cruz y la bata blanca al mismo tiempo. 24 sobre 24 horas. Sí, 7-Eleven, 24/7, 365 días del año. Y entonces, pues le digo, pero me da miedo regresar, porque pues ahora voy a regresar a México, ahí están todos mis amigos liberales, mis padres liberales, yo, pues como llevaba con todos los liberales, pues para mí la mayoría era liberal, como yo había llegado. Y él me dijo, no te preocupes, yo te voy a escribir todo lo que yo vaya escribiendo, y hasta momentos antes de morir, él me envió lo último que había escrito, entonces me mantuvo en esto, y siempre me insistió que quería que regresara, y entonces en 1986 vuelvo a regresar por 2 años para hacer mi tesis, perdón, para hacer ya era yo genetista, ya había hecho genética clínica, ya podía ver pacientes con genética, pero vine con él a hacer un diplomado, una certificación de citogenética, que es el estudio de los cromosomas, de los libritos de la herencia. Entonces, ya se podía estudiar ya más. Hoy ya se pueden leer las páginas, sí, ¿no? Yo les digo, en esos años uno nada más podía ver la biblioteca, vamos a suponer que nuestro material de herencia está en unos libros, y uno podía fotografiar el lomo de los libros y contar y decir, ¡ay, hay 46 libros, ¿no? Y 2 del 1 y 2 del 2. Pero yo no podía leer las páginas. Hoy, pues claro, lo importante es la genómica, porque ya tenemos manera de tomar ese libro, abrirlo y leer las páginas. Pero en ese momento no podíamos hacerlo. Entonces ya vine y hice citogenética con él, seguí aprendiendo mucho más. Bueno. Lejeune fue un gran amigo de San Juan Pablo II. San Juan Pablo II mismo decía que era el hombre más inteligente que él había conocido. Y le confía, de haber confiado varias cosas, pero entre las cosas que le confía, por cierto, ese documento Biología, Conciencia y Fe, después salió la encíclica de Fides et Ratio, Fe y Razón, y hay varios pedacitos que yo los tenía en ese paper que me dio mi profesor. Y le encarga también que cree la Pontificia Academia de la Vida para temas más como de ética médica, que hoy se llaman de bioética. Y entonces en 1994 se crea, pero bueno, es una encomienda que años lo va viendo con el Papa, pero él ya está enfermo, él se enferma en diciembre del 93, ya está mal en febrero y fallece el 3 de abril del 94. Es decir, este abril va a ser 24 años que fallece, digo 30 años que fallece mi profesor. Y bueno, el Papa San Juan Pablo II escribe una carta que se puede encontrar en Vaticano, y muy bonita, más dando sentido de por qué había muerto el día de Pascua de Resurrección. Entonces el Papa San Juan Pablo II escribe una carta que lee aquí el cardenal, no es Lustiger, ahorita se me olvidó cuál cardenal, bueno, el cardenal de París de ese momento, Antoine, y entonces
pues ya, en 10 años después del 94, en el 2004, yo formo parte de la Pontificia Academia de la Vida, formé parte del 2002 al 2012, y el cardenal Angelini lee su biografía espiritual, que por cierto la leyó en italiano, yo no soy tan bien italiano, pero yo pensé que la había leído en francés o en español, porque la entendí perfecto. Y al final de leer la biografía espiritual de Lejeune, dice, yo propongo el cardenal Angelini que lo llevemos a los altares. Y entonces comienza su causa de beatificación. Y el 21 de enero del 2021, me acuerdo perfecto la fecha, es 21, enero en italiano es gennaio, entonces se escribe G-E-N, como gen, 21, gen 21, qué significativa fecha. Y él me dijo, ¿por qué escogieron eso? Digo, pues no sé, pero bueno, pues la fecha. Diosidencias. Y entonces ese día es elevado a venerable. Ahorita se está en espera del milagro, está su oración en el sitio. Y bueno, pues estamos esperando el milagro para que pasara a ser beatificación. Yo qué les puedo decir, sobre todo al auditorio de los jóvenes, que a veces pues sentimos que bueno, Santo Tomás y no sé quién, pues bueno, los santos de otra época, pues no eran médicos como yo, no estaban no en un trabajo donde pues tienes que ser fiel a la verdad. Y pues tenerlo a él como modelo es muy importante, ¿sí? Él fue un gran modelo, él perdió el premio Nobel por defender la verdad de que la vida empieza en la concepción, sabiendo que estaba nombrado entre la tríada de premios Nobel. Y él nunca contaminó su cabeza y nunca dijo, ay, capaz que si yo soy premio Nobel voy a llegar a más, y entonces una mentalita no importa, ¿no? Él siempre fue fiel a la verdad, no decir mentiras, decir la objetividad de la ciencia. No, pero ¿de qué vale un premio Nobel? A nivel de la verdad y de hablar. Y ahora, pues bueno, tiene el premio del Camino a los Altares, ¿no? Precisamente por esa congruencia de fe y razón. Pero ¿qué premio le deja a usted, doctora? Como aprendió muchísimo de él porque fue con él la conversión, pero entonces ahora... Bueno, y fue también con él, pues tuve un compromiso de mi actividad clínica y la docencia, que son los pilares de mi día, ¿verdad? Es lo que hago en un día, hago una parte del día es dedicado a ver pacientes y la otra parte, y no solamente pacientes de genética, hoy atiendo pacientes con dudas de ética, de toma de decisiones. ¿No? Yo veo mi tarjeta médico, genetista y bioticista, y me dicen, ¿y usted qué hace, doctora? Que el genetista estudia y ve todas aquellas enfermedades o trastornos que tienen que ver con la herencia, con el material de herencia, no necesariamente que son hereditarios, algunos no son además. Y lo de bioética es toda esa parte de tomar decisiones difíciles en momentos duros de la vida. Por ejemplo, la más común es decidir si aborto o no. Pero bueno, también hay si utilizo un anticonceptivo, y si no uso, entonces, ¿qué uso? Entonces, entendiendo la encíclica de Pablo VI y antes la Casti Conibus de Pío XI, pues entendí que había que promover métodos naturales que fueran eficaces, sencillos, ¿no? Principios de ética exacto, que se pierden ahora ya. Que se pierden. Y bueno, veo pacientes también con otros temas de diferenciación sexual, que ya los veía genéticamente, bueno, pero ahora es un tema también legislativo, doctrinal, etcétera. Y veo también pacientes en fase terminal. Ahorita la mayor parte de mis consultas en ética son sobre pacientes en fase terminal. Entonces acompaño a la familia, acompaño al paciente en esos momentos, en decisiones difíciles, de apuntarlo bien, de cosas que nunca podemos dejarle de dar a un paciente y otras que son negociables y que a lo mejor no tiene caso prolongar una vida. Entonces, bueno, las familias muy lindas me abren su corazón. Entonces dedico una gran parte de mi día, porque así lo dedicaba Lejeune también, a sus pacientes, ¿verdad? Y la otra parte la dedico a dar clases, sea formalmente. Ahora mis universidades están haciendo seminarios, vi que es muy importante la formación de los referentes éticos, sobre todo para los católicos. Es que ya casi nadie va a misa. Bueno, pues empecemos por los que sí van, ¿no? Porque damos por hecho que tienen formación y muchas veces no la tienen. Entonces me dedico mucho a formar esos referentes éticos. Estoy en un seminario de planta en el de mi arquidiócesis, pero bueno, trato de ir itinerantemente un fin de semana, una semana a seminarios de distintas partes del mundo, a veces diocesanos, a veces religiosos, para apuntarles y ayudarles, no como filósofo ni teólogo, que no lo soy yo, pero como médico mostrarles
que algo puede ser pecado, puede ser una falta ética y además es mala medicina, ¿no? Por ejemplo, cortar unas trompas no solamente es pecado, no solo es éticamente incorrecto en su medio, sino más es mala medicina porque la mujer el único órgano sano que le queda son las trompas y se las corta. Y les da muchas consecuencias, sobre todo para el matrimonio, ¿no? Entonces, por eso está habiendo tantos fracasos matrimoniales. Y conferencias, ¿no? Entonces, bueno, dedico, como les llaman, una parte de mi tiempo para formar la conciencia de quien quiere formar su conciencia. El que no la quiere formar, pues lo respeto y bueno, ya no me estoy debatiendo, pero hay tanta gente que quiere formar la conciencia. Y es espectacular, Liliana, lo que está pasando con los jóvenes. Los jóvenes llegó el momento en donde ellos ya no ven ética universal. Digo que ya no venía Mendel, pero sí ven solo los anticonceptivos, entonces cómo van a entender el inicio de la vida. Y cuando uno les muestra este razonamiento ético, les encanta. Y descubren y dicen, ya puedo. Entonces ves que hay una ciencia que te permite tomar decisiones de manera científica, certera. ¿Para qué? Para que seas feliz. Entonces digo, la ética es la ciencia que te ayuda a ser feliz, ¿no? Y bueno, otras veces será conjuntamente acompañar la consulta de malas decisiones éticas, ¿no? Entonces muchas veces hay unos dilemas éticos horribles de embriones que dejaron en el congelador, de las chicas o los chicos que ya abortaron, el matrimonio que hace para el uso de anticonceptivos, en donde, bueno, hay que reconstruir, hay que sanar, ¿no? Todo esto que ustedes hacen para tomar decisiones certeras, o en el final de la vida, por ejemplo, personas que lloran toda mi clase o toda mi conferencia y al final dicen, doctora, por fin entendí que yo no hice nada mal con mi papá o con mi mamá, ¿no? Pero bueno, iban cargando eso porque es algo, una decisión que tomaron pues de corazón, un poquito a la y se va, y no tenían la estructura para hacerlo. Y cuando comprenden que lo hicieron bien, eso también les da muchísima paz, ¿no? Entonces, bueno, pues con respecto a pues a decirle gracias a Lejeune, es decirle te doy gracias porque a través de tratar de, en lo mínimo y en un porcentaje muy chiquito, su capacidad que él tenía intelectual y todo, de llegar a la gente, pues tratar de convertir como él me convirtió. Te agradezco mucho, Liliana, por esta oportunidad. Muchas gracias y yo cuento con sus oraciones.